analizamos la subrutina COMP, obsérvese que aquí X e Y son las entradas y Z la salida final. En el paso 1 y paso 2 hay unas asignaciones iniciales para la variable Z y para la variable W. Como son asignaciones iniciales, las vamos a expresar con subíndice 0. Entonces en Z inicialmente guardamos X y en W Y. Ahora vamos a hacer uso del paso 3, que está con el comando while y es conocido como el ciclo. Lo efectuamos por primera vez. Entonces obsérvese que en el paso 3A hay una reasignación para la variable Z. Esta reasignación, para no confundirla, la vamos a expresar como Z sub 1. Entonces en esa reasignación se considera el Z anterior, que sería el Z0 más un Y. Reemplazamos, Z1 va a quedar como Z sub 0, que fue X más un Y. Voy a marcar para que posteriormente lo analicemos. Y también hay una reasignación para el W. Lo expreso como W sub 1, que sería el W anterior, que es W sub 0 menos 1. Reemplazamos y efectuamos W sub 1, nos va a quedar como W sub 0, que es Y menos 1. Lo enmarcamos para posteriormente analizarlo. Y volvemos a analizar por segunda vez al ciclo. Vamos a tener una nueva reasignación, que sería Z sub 2, que sería igual al Z anterior, que sería el Z sub 1 más Y. Reemplazamos, Z sub 2 va a ser igual a Z sub 1, que fue X más Y más un Y. Efectuamos, Z sub 2 nos va a quedar como X más 2Y. Lo vamos a enmarcar para posteriormente emplearlo. Y también hay una reasignación para W. Lo expresamos como W sub 2, que sería igual al W anterior, que es W sub 1 menos 1. Esto va a ser igual a, reemplazando, W sub 1 quedó como Y menos 1 menos 1. Efectuando nos queda que el W sub 2 va a ser igual a Y menos 2. Lo marcamos. Hasta ahí podemos encontrar algún comportamiento para las variables Z y W, pero para estar seguros hacemos una tercera iteración. Nuevamente va a haber una reasignación para Z, que sería Z sub 3, va a ser igual al Z anterior, que sería el 2 más Y. Reemplazando y efectuando, el Z sub 3 va a ser igual a, el Z sub 2 fue X más 2Y, más un Y más nos va a quedar como X más 3Y. Lo vamos a enmarcar para también analizarlo. Y también hay una reasignación para W. Sería el W sub 3, que va a ser el W anterior, menos 1. Entonces reemplazando y efectuando, el W sub 3 va a quedar como W sub 2, que fue Y menos 2 menos 1. Nos queda como, en este caso, Y menos 3. Lo vamos a aquí a resaltar para analizarlo. Y lo que ahora se va a hacer es buscar un patrón de comportamiento para Z y para W. Entonces regresamos hasta Z sub 1. Observen que el Z sub 1 es X más un Y. Y el W1 es Y menos 1. Ahora veamos. Z sub 2, observen que es X, ya no es más Y, sino es más 2Y.
y el w sub 2 ya no es y menos 1, sino es y menos 2. Y aquí hay otro detalle similar en el tercero. Z sub 3 ya no es x más 2y, sino es x más 3y. Entonces aquí ya encontramos un patrón de comportamiento. Y para el w sub 3 es y menos 3, ya no es y menos 2, sino y menos 3. Entonces w sub 3 es y menos 3. Entonces el patrón de comportamiento sería el siguiente. Si analizamos de manera sucesiva, vamos a tener un z sub n y un w sub n. Entonces el patrón de comportamiento que hemos identificado, el z sub n va a ser igual a x más n veces y el w sub n va a ser y menos n. Entonces hemos llegado a dos expresiones que están en términos de n. Para obtener el invariante, lo que se va a hacer es de esas dos expresiones obtener una sola. Una manera es despejar n de alguna de ellas y reemplazarla en la que no ha sido usada. En este caso es más sencillo despejar n de la ecuación 2. Entonces despejamos de la ecuación 2. Entonces despejando n de la ecuación 2. Despejando n de la ecuación 2, se tiene que n va a ser igual a y menos wn. Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación que no hemos empleado, que es en la ecuación 1. Entonces reemplazamos en la ecuación 1 y nos quedaría lo siguiente. Z sub n va a ser igual a x más n, pero el n es y menos w sub n. Efectuamos todo esto multiplicándolo por y, estamos reemplazando en vez de n, colocando su equivalente. Efectuamos y multiplicamos en el paréntesis. Les va a quedar que z sub n va a ser igual a x más y cuadrado menos w sub n por y. Para obtener al invariante, lo que se hace es separar los que tienen subíndice de los que no lo tienen. Entonces aquí tenemos una expresión con subíndice y aquí tenemos otra. Esas las vamos a pasar para el lado izquierdo y las que no tienen subíndice en el lado derecho. Entonces nos quedaría lo siguiente: z sub n más w sub n por y, todo es igual a x más y cuadrado. Entonces a esto último que hemos llegado se le conoce como invariante. Entonces esto es el invariante. Lo que nos pide en este problema es también comprobar que el invariante siempre se cumpla. Esto se va a hacer mediante una prueba por inducción matemática. Vamos a probar la fórmula del invariante por inducción matemática. Voy a volver a copiar el invariante para tenerlo en mente. Invariante me quedó z sub n más w sub n por y, todo eso igual a x más y cuadrado. Entonces lo demostramos esta fórmula por inducción matemática. Entonces para eso hay una serie de pasos. El primer paso, recordamos, es comprobar que se cumpla para un valor inicial. El valor inicial con el cual hemos trabajado es 0, recuerden, el subíndice 0. Entonces reemplazamos, vamos a tener z sub 0 más w sub 0
por y. Reemplazamos los valores correspondientes. Z sub 0, según a las asignaciones iniciales, es igual a x más w sub 0, que es igual a y. Todo eso por y. Entonces, efectuando, nos queda que todo eso va a ser igual a x más y cuadrado. Entonces, observen que la fórmula se estaría cumpliendo. Entonces, para n igual a 0, la fórmula es verdadera. Ahora, como segundo paso, lo que se hace es suponer que para n igual a k, la fórmula se cumpla. Entonces, para n igual a k, en vez de n colocamos k. Vamos a tener w sub k por y, todo es igual a x más y cuadrado. Entonces suponemos que esta se cumpla. Suponemos que eso se cumpla. Lo que debemos de comprobar es que también se cumpla para n igual a k más 1. Entonces, para n igual a k más 1, la fórmula quedaría z sub n, que reemplazo por k más 1, más w sub k más 1 por y, todo es igual a x más y cuadrado. Entonces, para comprobar que esto es cierto, lo que vamos a hacer es partir del lado, en este caso izquierdo. Partimos del lado izquierdo de la igualdad. Y debemos de llegar al lado derecho de esa igualdad. Entonces, partimos del lado izquierdo. Tenemos que en el lado izquierdo estaba z sub k más 1 más w sub k más 1 por y. Bien. Por el paso 3a y el paso 3b del ciclo, el z sub k más 1 va a ser igual a el z anterior, que sería el anterior a k más 1 es el zk, todo eso más y, más w sub k más 1, que por el paso 3b, eso es el w anterior, que sería el wk, menos 1. Todo eso por y. Entonces efectuamos, nos queda que todo eso es zk más y más w sub k por y menos y. Entonces observen que y se va a cancelar y nos estaría quedando que todo eso es igual a z sub k más w sub k por y. Pero por el paso 2i, que habíamos supuesto que se cumplía, todo eso va a ser igual a z sub k más w sub k por y, todo eso es igual a x más y cuadrado. Entonces observen que hemos llegado al lado derecho. Hemos llegado al lado derecho de la igualdad. Con lo cual la fórmula también se cumple cuando n es igual a k más 1. Por lo tanto, se puede decir que ha quedado comprobado. Entonces lo vamos a colocar así, lo que queda comprobado, ¿no? Lo que queda demostrado.